La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. No deben confundir aquella transformación que perciban como un mérito personal. ¿Han olvidado que sin artesano la greda no es superior al polvo que cubre los senderos? Sin el aliento interno que todo lo conduce, partícula ninguna sabría orientarse a la luz transformada. Esta es una frase extraída del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Buenas tardes a todos. Les damos un cálido recibimiento a La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un programa de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En la operación técnica se encuentra Fabiola y quienes conducen este programa, Sandra, y quien les habla, Silvia. En el programa de hoy seguiremos compartiendo el estudio que diera Daniel Gagliardo en Mar del Plata en junio del año 2017. Veremos 4 videos cortos que tratarán los siguientes temas: cómo hacer para que todos los humanos se alimenten de la misma sintonía, el pulimento del carácter, cómo seguirá el proceso evolutivo de los humanos no despiertos y nuestra misión. Hola Sandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos. Les contamos que en estos programas, como en todos, les compartiremos extractos de estudios de cosmosofía grabados en vivo en distintos países y ciudades a cargo de Daniel Gagliardo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Este programa se transmite los días martes por plataforma de Facebook, Instagram y YouTube. Nuestro Facebook es Conciencia UCSIM. Nuestro Instagram, @La Conciencia y el Cosmos. El canal de YouTube se llama La Conciencia y el Cosmos. Para más información, te podés contactar a través de Telegram o WhatsApp al número 11 32 64 3601 o a nuestro mail concienciayelcosmos@gmail.com. En este primer video que vamos a presentar hoy, Daniel comienza diciendo: acá hay uno de esos temas que son imposibles, no por el tema en sí, sino por la propuesta. ¿Cómo hacer para que todos los humanos se conecten desde la misma sintonía? Y responde: ¿cómo hacer para que el canario y el tiburón se alimenten del mismo plato? Difícil. Lo vemos juntos, por favor. Acá hay uno de esos temas que son imposibles, no por el tema en sí, sino por la propuesta. ¿Sí? Nos dicen cómo hacer para que todos los humanos se conecten desde la misma sintonía. ¿Cómo hacer para que el canario y el tiburón se alimenten del mismo plato? Difícil. Los seres tienen la sintonía que su proceso evolutivo permite, que aquello a lo que su conciencia arribó y donde transitoriamente se sostiene puede ofrecerles.
Entonces es imposible que todos los seres humanos podamos estar en una única sintonía, en un planeta que ostenta un estado propio de la desintonía, de la heterogeneidad y de una diversidad que no es propiamente un ejemplo evolutivo. Entonces, en el futuro terrestre, en el futuro de la humanidad, después de que el ápice de la transición planetaria, de la purificación planetaria, se hubiera dado, se hubiera concretado, entonces vamos a tener en la superficie de la Tierra una humanidad homogénea, una humanidad capaz de sintonizar la vida, las necesidades de este planeta y lo que involucra ser terrestre de un modo único. Una humanidad que va a estar en una misma sintonía y esa sintonía va a involucrar la pérdida, ¿sí?, el alejamiento absoluto ya de que cada uno de los miembros de esa humanidad esté mirando sus propios intereses y abandonando, ¿sí?, esta meta única que debería ser lo único que genuinamente tuviera la capacidad de fundirnos ante un único propósito. Entonces, no existe esta posibilidad, pero sí existe la posibilidad de que los seres que ya están abiertos a abrir puertas para que este planeta viva una transformación, busquen a través de intentos profundos y sostenidos lograr la mayor sintonía a su alcance. El nivel de sintonía entre los seres no se puede comparar, no se debiera comparar, no es para comparar. Es un gesto íntimo y profundo lograr lo que se llama sintonía, porque se supone que no estamos hablando de sintonía con la voluntad del mercado convencional de este sistema, sino que estamos precisamente en un movimiento transversal de nuestra conciencia, atravesando hacia lo alto la propuesta materialista y buscando la fuente que es capaz de ofrecernos equilibrio, armonía y paz. Y cada uno de nosotros tiene que gestionar íntimamente ese proceso. Y aunque no lográramos, todos y cada uno de aquellos que intentáramos sostener esa cuestión, no lográramos lo mismo, lo que lográramos sería bienvenido para ir abriendo las puertas hacia el cierre de esta transición planetaria, preparando este planeta, la superficie de este planeta, para vivir del modo más elevado lo que resta de la transición. Entonces, cada uno íntimamente a intentar lo más que pueda y a intentar sostenerlo. Y a intentar sostenerlo, ¿sí?, porque no tenemos otra cosa que hacer. Realmente no tenemos otra cosa que hacer. La vida suele proponernos algunas otras cosas. Ciertamente, una parte de ellas son necesarias y de aceptar e intentarlo haríamos mucho por el planeta, pero un buen porcentaje de ellas son inútiles y la vida las coloca ahí como una prueba, porque antes de que se cierre esta transición, muchos de nosotros vamos a tener que haber demostrado a la vida cósmica, por medio de estas pruebas, por medio de tener la capacidad de enfrentar estas pruebas, que somos capaces, antes de pensarnos o sentirnos partícipes de un glorioso final de transición, somos capaces de adelantar el futuro y hacer que hoy en este planeta ciertas condiciones o cualidades puedan ser liberadas por medio del funcionamiento de la conciencia de quienes aprendieron a entregarse y a donarse a las leyes evolutivas. Quienes estén interesados en participar de los grupos de trabajo interno en Buenos Aires pueden contactarse con la coordinación por Telegram o WhatsApp al teléfono 11 3264 3601 o por mail a uximbuenosaires@uxim.org.ar. Les contamos que en estos momentos en Buenos Aires funcionan 3 grupos. En el Gran Buenos Aires, Grupo Castelar y Grupo Quilmes.
y en Cava, Grupo Villa Urquiza. Por la situación actual, por todos conocida, los encuentros se están realizando virtualmente a través de la plataforma Meet. En estos grupos se profundiza el contacto interno a través del silencio y aquietamiento. Se leen textos escritos por Daniel Gagliardo y se comparten conferencias grabadas en distintos puntos del país y del mundo. ¿Cómo sería posible cumplir con nuestra meta evolutiva borrada por nuestra identificación con los juegos de fuerza que se desenvuelven en estos niveles compactos? El alma custodia la esencia de aquello que deberemos cumplir. Su tarea no es otra que sustraernos del influjo de los campos materiales y en reconocimiento de su existencia y actividad, abocarnos a manifestar aquel oculto propósito. En la vertiente del silencio nos acerca la energía de núcleos aún más profundos que su propia existencia. Su irradiación, cuando nos tornamos receptivos, armoniza el ámbito donde interactuamos. En la medida que nuestros esfuerzos se centran en conocerla, la claridad sobre nuestra meta deja de ser una quimera. Por ser un espejo, el más cercano a los niveles materiales, aspirar a encontrar su reflejo nos inserta en una dinámica de instrucción de carácter transformador. Este es un extracto del cuaderno de notas número 1 de Daniel Gagliardo. Te compartimos toda la información de las redes oficiales de UCSIM para que puedas contactarte y recibir información. En Facebook nos encontrás en UCSIM Centro de Servicio Planetario
Seguinos en Instagram en la cuenta @DanielDuxim y en nuestra cuenta de Instagram y Twitter @UximCosmosofía. El canal de YouTube es Uxim Cosmosofía y la página www.uxim.org.ar. En este segundo video que veremos a continuación, Daniel comienza leyendo una pregunta: ¿cómo puede influenciar el pulimiento de mi carácter respecto a aquellos que me rodean? Es muy importante esto porque el pulimiento individual del carácter involucra un movimiento y un gran estímulo para el pulimento general del carácter de la humanidad toda, porque la humanidad tiene un carácter universal, del mismo modo que nosotros tenemos un carácter individual. Si la vida nos muestra en detalle el carácter de una persona, nos está simbolizando el resultante de su trayectoria evolutiva. Entonces, trabajar nuestro carácter involucra una autoobservación y un grado de humildad genuino. Lo vemos juntos, por favor. ¿Cuál sería el efecto que causa el pulimiento del carácter en los seres que nos rodean? Estamos suponiendo que es el pulimiento del carácter del individuo que hace la pregunta. ¿Cómo puede influenciar el pulimiento de mi carácter, ¿sí?, respecto a aquellos que me rodean? Y es importantísimo porque el pulimento individual del carácter involucra un movimiento y un gran estímulo para el pulimento general del carácter de la humanidad toda. Porque la humanidad tiene que revertir sus actitudes y la humanidad tiene un carácter universal, del mismo modo que nosotros tenemos un carácter individual, que es un poco el símbolo de nuestra trayectoria evolutiva. Estar ante el carácter de una persona es un poco estar ante el símbolo, ¿sí?, que está ahí sintetizando su trayectoria evolutiva. Observemos el carácter de esa persona, ¿sí? Si la vida nos muestra en detalle el carácter de esa persona, nos está simbolizando, ¿sí?, el resultante de su trayectoria evolutiva. Entonces, trabajar nuestro carácter significa tener la capacidad de trabajar aquellos aspectos que evolutivamente fueron quedando pendientes. Pero el trabajo del carácter involucra una autoobservación y un grado de humildad genuino para reconocer qué tiene que ser pulido en nosotros. Tenemos que romper con el espejismo de aquello que creemos que fuimos, que somos y que seremos. Porque nuestro carácter, nuestro verdadero carácter, aquel que no vemos, ¿sí?, no aquel que creemos tener, sino aquel que no vemos, se escuda, se oculta gran parte de lo que tenemos que modificar en una imagen ficticia de nosotros mismos. Y esa imagen ficticia de nosotros mismos, primero la construimos con un material que no es consistente y que no es efectivo, y después buscamos compartirla e imponerla a los demás. Entonces el pulimento del carácter involucra un autoconocimiento y un humilde anhelo de saber lo que somos, y un humilde anhelo de saber lo que somos unido a una profunda intención de transformarnos. Porque si el ser no tiene intención de transformarse, no va a tener ningún tipo de aliciente. Nada va a existir ahí, genuinamente presente, para que él busque pulir su carácter. Si un ser no tiene intención de transformación, ¿por qué buscaría pulir su carácter? Salvo que fuera por un movimiento especulativo, pulir su carácter para obtener algunas cuestiones egoístas de un modo más efectivo, porque su carácter lo traiciona y no le permite avanzar sobre sus ambiciones y concretar sus deseos por carácter transitivo. Entonces, el pulimento genuino del carácter, cuando es realmente eso, una acción efectiva, tiene que estar siendo guiado por la vida interna. La vida interna es quien realmente tiene la capacidad de pulir nuestro carácter.
porque sin la influencia de la vida interna, nosotros lo único que podemos hacer aquí es una máscara distorsionada, ¿sí? Un intento distorsionado de construir una identidad o una apariencia que en realidad no sabemos cuál tiene que ser, porque ninguno de nosotros sabe cuál debería ser su verdadera apariencia ni su verdadero carácter. Entonces el verdadero carácter deriva, ¿sí?, de la intención de transformarnos, de la capacidad de actualizarnos, de la humildad de vernos y de entender que el pulimento del carácter no tiene que ser una búsqueda de beneficio personal, sino un servicio hacia la vida planetaria toda. Cuando pulo mi carácter genuinamente, estoy inyectando en la humanidad de la que formo parte algo que esta humanidad necesita. No solo forma parte de una necesidad individual, que sería lo último, sino realmente el pulido del carácter es inyectar en la humanidad lo que la humanidad necesita. Entonces, esto de transformarnos, pulir el carácter, ¿sí?, y aportar al mundo y a la humanidad lo que necesita a partir de una acción que aparentemente es individual, es servicio. Y servicio es que se exprese la energía de nuestra alma. Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo, disponibles en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Se encuentran a disposición los siguientes títulos: Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Mensajeros del Fuego. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. También la colección Cuadernos, en donde se profundizan 4 temas: la entrega, pruebas, ley de purificación y ley de servicio. En nuestro sitio web, Uxin pone a disposición apuntes para el camino del 1 al 3, cuaderno de notas del 1 al 5, todos los libros los podés encontrar en Mercado Libre, Amazon y en Facebook por la tienda Luz del Valle, literatura, audios y videos para el nuevo ciclo. También están disponibles los ebooks a través de la página de Amazon y los audiolibros en inglés y búlgaro disponibles en YouTube. La revelación de la existencia de los centros intraterrenos, así como la de otros tantos elementos que conforman la vida planetaria, solar o cósmica, nos está simbolizando el nacimiento a un nuevo estado de conciencia. Lo que ayer permanecía oculto para la mente de los seres humanos, hoy se exterioriza para inducirla a participar de una existencia alineada con las leyes de la energía. Lo que se ofrece a la humanidad es la llave de una prisión construida con los materiales de su debilidad, de su egoísmo y de su ambigüedad. La esencia de millones de seres que participan de la actual civilización permanece encapsulada. La rigidez de un ego que no conoce la flexibilidad e ignora que su propio destino es ser absorbido en el mar de la creación es su carcelero. Las energías del rescate trabajan para liberar la luz. La ley es su propósito. Luz y ley son la vertiente inagotable de la vida única. Este párrafo fue extraído del cuaderno de notas número 1 de Daniel Gagliardo.
En el siguiente video le realizan a Daniel una consulta que él reinterpreta de esta forma. ¿Cómo seguirá el proceso evolutivo de los seres que, llegado el ápice de la evacuación planetaria, van a tener otro destino que no sea regresar a la superficie terrestre y formar parte de una humanidad que, habiendo trascendido la ley de karma, pasa a ser regida por la ley evolutiva superior o la ley de ciclos? Él comienza respondiendo. Entonces, se trata precisamente de que cada ser, aprovechando o desaprovechando las oportunidades que la ley evolutiva le brinda, siempre va a tener un destino claramente marcado, claramente acondicionado a aquello que él no pudo hacer con su conciencia, aquello que él no pudo concretar. Lo vemos juntos, por favor. Acá nos preguntan cómo seguirá el proceso de evolución de los humanos no despiertos. Es un poco amplio el espectro de la pregunta, porque podríamos entender cómo seguirá el proceso evolutivo de los seres que llegado el ápice de la evacuación planetaria, del cierre de la transición planetaria, van a tener otro destino que no sea regresar a la superficie terrestre y formar parte de una humanidad que, habiendo trascendido la ley de karma, pasa a ser regida por la ley evolutiva superior o la ley de ciclos. Entonces, si se trata de eso precisamente, se trata de que cada ser, aprovechando o desaprovechando las oportunidades que la ley evolutiva le brinda, siempre detrás del cierre de cada ciclo, insistimos, habiendo aprovechado o no lo que se le ofreció, va a tener un destino claramente marcado, va a tener un destino claramente acondicionado a aquello que él no pudo hacer con su conciencia, aquello que él no pudo sintonizar, aquello que no pudo concretar. Entonces los seres, cuando se cierre esta transición planetaria, que no estén en condiciones de haber respondido a todo este ciclo que involucró una gran propuesta evolutiva que precisamente debía desembocar en la capacidad del ser de forjar su conciencia en relación a la ley para poder abrirse a un estado también mayor de la ley, un ofrecimiento mayor de la ley, y que no lo hubiera logrado, pudiera ser asistido, pudiera ser encaminado hacia el plan B, como se lo puede llamar, que está tan de moda hoy. Y el plan B es que el cosmos va a brindar oportunidades evolutivas perfectas en base a aquello que los seres no hubieran podido concretar. En ese sentido, la heterogeneidad que tiene la humanidad terrestre hace que a medida que avance la transición y nos encaminemos al cierre, grandes conjuntos de conciencias, una multiplicidad, una enorme cantidad de conjuntos de conciencias estén siendo preparados para que cada uno de esos conjuntos de conciencias que no pudieron responder a la propuesta cósmica evolutiva puedan ser conducidos a otros planos, niveles y dimensiones de la vida cósmica que están acondicionados, estrictamente acondicionados, para que ellos puedan insertarse en esos campos de energía y proseguir su trayectoria evolutiva. Aquí en Mar del Plata creemos haber dicho, y si no fue en Mar del Plata, fue cerca de Mar del Plata, creemos haber comentado que cuando un ser repite y tiene aparentemente que retroceder y es llevado a un campo de conciencia a proseguir su proceso evolutivo, en ese campo de conciencia no forma parte de los últimos, sino de los primeros. Entonces, eso de que los últimos serán los primeros es muy cierto cósmicamente, porque los últimos, aquellos que no pudieron sintonizar lo que los primeros, supuestamente, entre comillas, sintonizaron efectivamente, cuando sean trasladados a otros niveles de la vida cósmica, aquellos últimos aquí serán los primeros allá. Porque un ser que repite una experiencia evolutiva, cuando es reinsertado en un marco cósmico determinado,
vas a tener una experiencia que el resto, el que viene desenvolviendo naturalmente su proceso evolutivo, no tiene. Pero que aparentemente retrocedió y fue para un universo más primitivo, viene con un bagaje de conocimientos, de experiencias sintetizadas en su mónada, quiere decir en su conciencia espiritual, que van a ser un ofrecimiento y un estímulo en aquel universo al cual fueron dirigidos. Entonces, compensan el no haber podido seguir adelante haciendo servicio más abajo y más atrás. Entonces, el retroceso de la conciencia en realidad no existe. Solamente la sabiduría cósmica para reinstalar la conciencia en un punto tal, en un contexto tal de la vida cósmica, donde no solo pueda seguir caminando hacia arriba y hacia adentro, sino que pueda servir para acompañar, ¿sí?, en términos de instrucción, aquellos niveles de vida, aquellos campos de energía a los cuales ahora fue dirigido. Entonces no existe infierno, no existe castigo ninguno. Los seres que no son rescatables, como dice la jerarquía, quiere decir que no son capaces de poder ser tenidos en cuenta para la propuesta evolutiva inmediata de la superficie planetaria, van a hacer servicio hacia atrás. El Centro Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 y los sábados a las 16. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación por Telegram al número 3548 56 48 74 o por mail a ucsim@ucsim.org.ar. Cabe aclarar que tanto las estadías como todas las actividades de UCSIM son totalmente gratuitas. En el video que vamos a presentar ahora, Daniel responde a la consulta de una niña asistente al estudio. Nuestra misión es estar en armonía donde estemos, estar en equilibrio donde estemos. Vos acá nos preguntás cuál es tu misión, y tu misión es estar lo más cercana a tu alma, permitir que la energía de tu alma se manifieste, que esa esencia y esa luz que sos circule, se libere. Esa es tu misión, eso es lo principal, no hay otra cosa para hacer. Y recordar siempre eso, que vos sos luz y que sos esencia, que sos luz. Aunque recuerdes eso, es suficiente. Y la luz tiene como misión abrir camino. Lo vemos juntos, por favor. Una personita muy linda de 9 años que no sabe, aquí no coloca si es linda o es lindo, es andrógino el proceso, quiere decir, más allá de lindo o lindo, lo único que pone es gracia gigante, tengo 9 años. ¿Sí? Muy bien, linda, y linda en serio. ¿Sí? Ahí está, en primera fila. Gracias por la pregunta, porque es muy útil. Esto que estamos diciendo se relaciona a lo que vos colocas acá. Estamos diciendo esto de que un ser tiene que estar en el conjunto familiar, en la familia o en la sociedad o donde fuera que le toca, ¿sí?, desde un punto de vista diferente. Y eso es lo que vinimos a hacer.
esa es nuestra misión. Nuestra misión es estar en armonía donde estemos, estar en equilibrio donde estemos. Vos acá nos preguntás, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es tu misión? Y tu misión es estar lo más cercana a tu alma, ¿sí? Permitir que la energía de tu alma se manifieste, que esa esencia y esa luz que sos circule, se libere. Esa es tu misión. Eso es lo principal, no hay otra cosa para hacer, ¿sí? Y recordar siempre eso, que vos sos luz y que sos esencia, que sos luz. Con que recuerdes eso es suficiente. Y la luz tiene como misión abrir camino, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros que tuviera la capacidad de liberar esa luz silenciosamente, está también silenciosamente abriendo camino. Y tiene que tener la capacidad de no buscar los resultados de aquello. Porque puede ser que alguien intente por un tiempo poner en práctica esto que puede considerar transitoriamente una fórmula y que esté expectando a ver qué pasa. Yo no voy a discutir más con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, con mis compañeros de trabajo, con la gente del club, con el vecino. No voy a discutir más, voy a hacer esto. Voy a tratar de estar atento a ver qué necesita. Voy a tratar de liberar mi energía interior subjetivamente, irradiar, no tener expectativas. Y pasa un mes, pasa una semana, pasa un tiempo, la impaciencia empieza a aflorar. Aquellos que supuestamente eran los beneficiarios de nuestra fórmula de la armonía y el equilibrio siguen igual o peores que antes y ahora encima nos dicen, ves, ya ni nos querés hablar, ya no te importamos. Entonces, esto ocurre, porque pasa continuamente. Cierta vez una persona nos hacía una consulta y le dijimos que trate de profundizar el silencio, de no confrontar. Y al tiempo nos manda un email diciendo que la familia estaba enojada porque no le hablaba. Había entendido el silencio como no dirigirle la palabra, ¿no? Y esto también tiene que ver con el discernimiento. Porque muchas veces decimos, el silencio no es mutismo y la quietud no es inmovilidad. Así que cuando le decimos, trate de estar más quieto y silencioso al darle tratamiento a estas cuestiones culturales, de familias, sociales, no estamos diciendo que se pegue los labios, cierre la boca, no la abra más y se quede quieto como una estatua. Estamos diciendo que el silencio tiene que aprender, ¿sí? El ser tiene que aprender a instalar el silencio en su mente, en su campo mental, y que la quietud tiene que ser una cualidad de su campo emocional. Entonces los pensamientos, ¿sí?, comprometidos con el silencio son pensamientos superiores. Y la quietud que se instala en nuestro centro emocional permite que los sentimientos inferiores pasen a ser controlados y que los verdaderos y superiores sentimientos pasen a ser la voz de nuestro campo emocional sin un compromiso compulsivo con las fuerzas de la materia. Entonces, la tarea de todos nosotros, ¿sí?, es precisamente esta: aprender a irradiar ese silencio interno que se ha instalado como cualidad, en nosotros, y esa quietud que a partir de sintonizarla, comprenderla y buscarla, pasó a formar parte de un regulador armónico de nuestros movimientos emocionales, incluso de nuestra vida física. Cuando el silencio y la quietud se instalan en nosotros, todo se armoniza, porque son principios interiores. Silencio y quietud están alimentados ocultamente por la armonía y por el equilibrio. La fuente de armonía y equilibrio es la que nos ofrece vivir con ese matiz, esa cualidad del silencio y la quietud en nuestra conciencia.
No es posible que del cosmos y la ley elijan o prefieran cosa ninguna. Declararían con esto su incomprensión del todo, exhibida mediante una sutil ambición. Transformación. ¿Pueden acercarse a la energía de ese término? Si así lo hicieran, bastaría que persistieran en su consumación para que gran parte de su preparación estuviera pronta. Esta es una frase extraída del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Y con esto llegamos al final, Silvia. Sí, Sandra, con esto llegamos al final y les agradecemos a todos que nos acompañen cada martes y les contamos que en nuestro próximo programa daremos tratamiento a estos temas. Cómo se puede salir del estrés que producen las situaciones externas. ¿Existen las almas gemelas? ¿Y las mónadas son interferidas por las fuerzas involutivas? Con esto nos despedimos hasta el próximo encuentro de la conciencia y el cosmos Buenos Aires, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.